Familia, hoy para todos los que estén estancados, para todos los que se pregunten si hay alguna oportunidad de poder liberar ese estancamiento, esa negatividad, ese patrón que repite, vamos a descubrir hoy esa raíz del libre albedrío, de si tenemos una posibilidad de poder cambiar, esa responsabilidad kármica que está presente, que comparten todas las enseñanzas, incluso Jesús, aunque no hablaba de karma como tal, no hablaba de esa palabra por la cultura y tampoco porque él experimentó otras vidas, sino que está atestado desde la investigación de la conciencia que Jesús vino de los cielos, pero sí habló de que si nosotros hacíamos las cosas bien íbamos al cielo, si las hacíamos mal íbamos al infierno. Luego, cuando profundizamos en el bien y el mal, nos damos cuenta de que son juicios erróneos, son posicionamientos, pero Jesús hablaba para ese vocabulario de esa época. Pero sí hay una elección de cómo cuando elegimos nosotros sentimientos elevados, es lo que reafirmamos, es lo que experimentamos. Como por ejemplo la gratitud. Empezamos a cada vez ser más conscientes de la gratitud. Y si nosotros ahora empezamos a elegir la negatividad, el resentimiento, cada vez nos llenamos más de ese resentimiento, cada vez nos llenamos más de ese odio y experimentamos el sufrimiento. Experimentamos aquí en la tierra el infierno, hasta que luego, pues, por esa apropiación kármica, terminamos yendo a una dimensión que llamamos infierno. Entonces yo quiero ahora compartirte cómo se produce para que tú puedas tomar conciencia, porque de nada nos vale el decir que sí hay libre albedrío, de que sí tenemos esa elección, si no somos conscientes en el día a día y cómo podemos aplicarla, cómo podemos aplicar esa responsabilidad, esa elección de soltar la negatividad para elegir lo positivo, para elegir otro estado de conciencia donde podemos vivir una vida desde la alegría, desde el amor, y no desde seguir descubriendo la misma negatividad, luchando contra ella, repitiendo los patrones, sintiéndonos que somos víctimas de ello, o frustrados por intentarlo una y otra vez y no saber cómo, creyendo que somos nosotros los que estamos haciendo algo mal. Y esto es otro error. Y aquí quiero compartirles mi plena experiencia porque ha sido una búsqueda constante de querer cambiar la realidad y buscar esa clave mágica de cómo puedo cambiar la realidad, cómo puedo cambiar los resultados de mi mundo. Me siento insuficiente y no sé cómo cambiar esto. Tiene que haber algo donde yo pueda hacer alguna acción, alguna forma de pensar para poder atraer esos resultados, como por ejemplo la economía, como por ejemplo sentirme especial en una relación, por fin sentirme suficiente y siempre sentirme frustrado por no encontrar esa clave. Hasta que luego cuando me llegaron las enseñanzas, como por ejemplo un curso de milagro, que hay una parte dentro de la psicoterapia de un curso de milagro, que es el anexo, que habla que los pacientes cuando vienen en una sesión, ¿no? Cuando vienen ante el maestro o el terapeuta, como lo quieran llamar, quieren cambiar los efectos del mundo, pero no quieren cambiar la causa de esos efectos. ¿Y cuál es la causa? La percepción. La percepción que tú tienes del mundo es la que trae los efectos del mundo. Si yo te digo ahora, por ejemplo, que cuentes cuántos árboles estás viendo, aunque está en modo cine no vas a ver muy bien, pero bueno, puedes decir este y este, ¿no? Y ahora con la misma te pregunto, ¿de qué color es la persona que pasó? Tú vas a decir, ni idea, yo estaba fijándome en los árboles, entonces no estaba fijándome en el color, por lo cual no pudiste percibir algo que tú no tenías la atención, tú tenías la atención en otra cosa. Entonces cuando tú tienes la atención en que eres insuficiente, ¿vale? Lo que vas a traer es resultados acordes a esa insuficiencia. Cuando tú tienes la atención en las injusticias, vas a traer injusticia. Cuando tú tienes la atención en la escasez, vas a traer escasez. Por eso tienes que cambiar la percepción. Y ahora es donde yo quiero ir más allá, porque luego la mente va a decir, vale, ¿y cómo cambio la percepción para así por fin sentirme suficiente? Esto no funciona así. Una vez más el ego quiere cambiar algo externo, quiere cambiar la percepción. No, tienes que renunciar a la identidad que has creído siempre. Y poco a poco aquí es donde ya el ego se va a tambalear, aquí es donde están las resistencias que nos impide descubrir esta libre elección de poder hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Porque es lo que quiero proponerte en este vídeo. Que te lleves esa capacidad al menos. Y esto requiere de mucha humildad, requiere de mucha honestidad. Y te voy a poder aportar en este vídeo, que se fue una servilleta para allá, te voy a poder aportar en este vídeo el por qué primero no está esa honestidad y esa humildad, por qué nos cuesta reconocer
que tenemos esa posibilidad constante de hacer un cambio de percepción y por lo tanto de vivir la vida de otra manera, y aún así nos cuesta tanto verlo. Nos cuesta por la negatividad que nos estamos alimentando, el jugo emocional, la satisfacción de la negatividad. Detrás de la realidad que estás percibiendo, como por ejemplo esa injusticia en tus relaciones, como por ejemplo el que no eres atendido, sino siempre te terminan abandonando, hay una negatividad, hay una sensación, y estamos adictos a esa sensación, porque esa sensación es la que nos hace seguir teniendo la misma identidad, y es lo que creemos que somos. Entonces el ego no entiende que vas a cambiar esa insuficiencia por una realidad mejor, solo cree que vas a morir en esa identidad. Y esto te lleva al vacío, te lleva al miedo de dejar de existir, te lleva al miedo de dejar de tener el control, que es uno de los mayores jugos. La idea de que estás separado de Dios y que tú tienes el control, de que no existe Dios, todo depende de ti. Por eso, cuando quieras hacer un cambio, lo quieras hacer desde el control, desde la misma idea, desde la misma identidad de insuficiencia, limitada, insegura, como la quieras llamar, la que está haciendo que sea esa adicción a la negatividad. Por eso, el cambio no viene de ti. Y esta es la gracia, estás buscando un cambio, pero no viene de ti. Viene cuando estás dispuesto a soltar el control, cuando estás con esa honestidad y humildad de reconocer cómo te estás alimentando de la negatividad. Es lo primero, es lo que te dice un curso de milagros, es lo que te dice David Hawking, las enseñanzas que he ido indagando, que he ido estudiando, descubriendo mi realidad una y otra vez para hacer este cambio y siempre chocando con lo mismo. Pero ¿por qué todavía no lo consigo? ¿Por qué todavía sigo intentando hacerlo yo? Porque todavía no estoy con esa honestidad de reconocer la adicción a esta negatividad del problema que creo tener, que no hay ningún problema, es solo un punto de percepción. Cuando nosotros miramos desde una perspectiva más amplia, de un contexto más elevado, nos damos cuenta de que no hay ningún problema. El problema de rechazo es porque te crees separado y de que esa persona te puede rechazar. Pero cuando eres un ser pleno, la seguridad está en la presencia que eres. ¿Quién te puede rechazar? ¿Quién va a rechazar a quién si no hay nadie separado? Todo es una unidad de amor. Y esto solo lo vas a descubrir cuando sueltas la idea separada, limitada, que puede ser rechazada. Cuando, por ejemplo, hay ese miedo, ¿no?, a ser juzgado, es porque nos estamos alimentando del orgullo. ¿Y por qué nos estamos alimentando del orgullo? Porque nos creemos insuficientes, nos creemos que alguien nos puede rechazar, que se puede burlar de nosotros. Alimentamos esa vergüenza. Pero cuando tú sueltas esa imagen que has construido de ti, que tiene que esconderse para que no sea rechazada, te das cuenta de que no pasa nada, de que nadie puede burlarse. Si tú te das cuenta que eres perfecto, si tú ya te aceptas, nadie te puede rechazar. Entonces, cuando estás en un nivel de conciencia, como por ejemplo la aceptación, el orgullo ya no es real. Entonces, ya no hay miedo, ya no hay esa sensación en la percepción de que puedas ser rechazado. Te puedes exponer libremente, porque ya no hay ningún enemigo imaginario, ¿no?, que te pueda rechazar. Entonces surge el expresarte, el mostrarte, el exponerte. En un contexto más elevado hay otra realidad y ahí está la respuesta. Por eso el problema es que estamos intentando encontrar una respuesta, hacer un cambio desde el mismo nivel de conciencia. Y lo que está alimentando ese nivel de conciencia es la negatividad. Es que seguimos reaccionando ante esa negatividad. Por eso lo primero es ser conscientes de cómo nos alimentamos. Y para ello tenemos que soltar el miedo, al propio miedo, a sentir esa sensación. Todos al principio tenemos tanto miedo a encontrar con nuestras sombras. ¿Por qué? Porque creemos que somos culpables de ellas. Tenemos vergüenza de admitir nuestros sentimientos más oscuros y profundos. Pero lo que pasa es que a medida que te aperturas, a medida que ya no puedes más, a través de resistirte en ese sufrimiento y empiezas a soltar, a pedir ayuda, te llegan estas respuestas. El espíritu te va guiando, te va mostrando. Y lo que te muestra es que esos sentimientos no son tú. Tú no eres el ego. Es la idea que has creído ser, que has soñado, con la que te has identificado. Una idea. La conciencia, que es todo, es el amor infinito de Dios, se identificó con una idea. Y esa idea es la que te lleva a infinidad de ideas, a infinidad de realidades. Esto es lo que es el karma.
Cuando seguimos reaccionando ante esa idea, seguimos experimentando una infinidad de ideas después de esa idea de separación, que es la original. La idea de que estamos separados a la fuente, al amor. Después de esa idea podemos experimentar infinidad de personajes a lo largo de nuestras vidas que van cambiando aparentemente la percepción, ¿no? Pero siguen estando basados en ese error de percepción, que estás separado a la fuente. Y como crees que tienes esa capacidad, porque no es real, no puedes separarte de la fuente, sino que crees que te separaste, crees que eres culpable. Y ahora esa fuente te va a castigar, tienes miedo. Por eso huyes de esa fuente. Y esa fuente es amor, así que te resistes al amor, te resistes al cambio, te resistes a aceptarte, a amarte, a poder ser merecedor de la alegría de la vida, de los regalos. ¿Por qué? Porque tienes miedo a dejar de existir en esta idea delimitada que crees que eres tú y encontrarte con esos sentimientos y darte cuenta de que lo has creado. Entonces ahora tienes miedo a ese castigo por asumirlo, pero nadie te va a castigar. Por eso es importante darte cuenta de que el pecado no es creerte real en esa separación, no es culparte más, es darte cuenta que el pecado es la ignorancia y que Dios es misericordioso, esa fuente te va a amar. Porque de alguna manera si tú sigues sosteniendo este miedo al castigo, entonces no vas a aperturarte a la idea de que puedes hacerte responsable y elegir el amor en vez del miedo. Primero tienes que ser consciente de que estás eligiendo el miedo. Pero si tienes miedo a ser castigado por elegir el miedo, no lo vas a querer asumir. Y de esto vamos a llevarlo no tan quizás a lo profundo, que es lo importante, sino vamos a llevarlo a lo terrenal para luego ir cada vez siendo más conscientes. Y en lo terrenal podemos ver, por ejemplo, un ejemplo cotidiano. Si nosotros creemos que hicimos algo malo en casa, una trastada, rompemos una figura, entonces luego viene nuestro padre y nos dice, ¿quién la rompió? No vas a tener la honestidad y la humildad de reconocer que la rompiste tú porque crees que vas a ser castigado. Entonces, no vas a poder tener luego la elección de arreglarla y decir, no te preocupes, yo la arreglo. Porque a lo mejor esa figura es importante, hay que arreglarla. Entonces, imagínate que esa figura es algo que a ti te produce felicidad o infelicidad. Si está rota es infelicidad. Entonces, arreglarla te va a producir felicidad. Pero no puedes arreglarla porque tienes miedo a ser castigado por tu padre. Pero luego cuando te das cuenta de que en esta realidad amorosa puedes ser honesto y decir, sí, la rompí yo, no pasa nada. Y dice tu padre, no pasa nada, yo te ayudo a arreglarla. Te voy a dar las herramientas necesarias para que la arregles. Porque te da felicidad y por eso te apoyo a que la arregles. No tengas miedo, no te voy a castigar. Pero tú tienes tanto miedo, has creado esa idea del castigo en tu padre, en la fuente, en el amor divino, que ahora sigues escondiendo el miedo que está creando la percepción de todas las heridas que has imaginado, que alguien te puede herir, que te puede rechazar, todos los agravios de la vida, todo el sufrimiento. Por eso Dios no crea el sufrimiento. Dios crea y luego en la creación el Hijo se cree separado y empieza a percibir ilusiones de sufrimiento. Dios no permite el mal. Dios no es ninguna dualidad. No es el bien y el mal, el amor y el miedo. Es la totalidad del amor. Y a medida que uno se va identificando con esa idea de separación, la percepción va limitando ese amor, va limitando esa presencia y esa paz. Por lo cual lo que experimentamos es la ausencia, no algo real. Estamos experimentando algo que no es real. Así que vamos a admitirlo primeramente. Tenemos que admitir que lo que estamos viendo no es real, no significa nada. No tiene ningún significado y no me da la felicidad. Voy a declararme impotente ante esta situación que es uno de los primeros pasos de Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos es un grupo que según la escala de David Hawkins calibraba en amor incondicional. Por eso era súper poderoso y por eso muchas personas eran recomendadas ir a estos grupos cuando ya veían que eran imposible para ellas poder recuperarse, ni los médicos podían, entonces ya tenían que ir aquí porque era la fuente del amor la que ayudaba a recuperar a esa persona. Y para eso el primer paso era declararte impotente. Ya no puedo más. Ya he buscado muchísimas soluciones, he intentado cambiar mi realidad y no puedo. Y no puedo no quiere decir me resigno a aceptar este sufrimiento. Acepto lo que estoy sintiendo. Permito el presente.
pero no voy a seguir alimentando el significado, la percepción que yo le estoy dando. No voy a seguir alimentándome de este jugo emocional, de este sentimiento, lo que es permitir la sensación, pero me declaro impotente. Ya es que no puedo hacer nada. Y desde aquí le pido al espíritu, le pido a esa fuente algo mayor, porque yo por mí mismo me estoy dando cuenta que como no puedo, y yo por mí mismo, como estoy viendo la realidad, tiene que haber una fuente infinita de amor mayor que yo. Así que voy a acceder a ese estado, voy a meditar, voy a orar para pedirle a esta fuente que me dé su energía, su poder. Y ahí es donde podemos adentrarnos a mirar esos sentimientos y con honestidad, mirarlos con compasión, dándonos cuenta una vez más que no es personal, que no vas a ser castigado, que no es que lo hayas hecho mal, es solo era ignorancia. Y esa ignorancia está sumida por el 99% de la humanidad, salvo que estés iluminado. Porque todo el que sostenga un ego, que te digo que según la escala, más del, te diría 90% sostiene un ego, no sé cuántos iluminados puede haber, pero muy poquito en esta dimensión, ¿no? Están identificados con el ego, con esa idea de separación. Y ese ego es el animal. Entonces el animal está en todo y lo puedes observar con compasión en cada conversación de cada día, en las relaciones, cómo aparece pues ese niño enfadado o ese animal también que tiene sed de atención, yo qué sé, podemos ver las dinámicas cualquiera. Es el ego alimentándose de esos sentimientos, porque ha aprendido a sobrevivir así. Y por eso hay que tenerle compasión, porque está en todo, no es problema tuyo personal. Y ya cuando llegamos a esta parte, es cuando ya podemos admitirlo y ahí es donde podemos ya estar en la entrega. Ahí es donde podemos estar en ese dejar ir, que es dejar ir las resistencias a lo que estoy sintiendo. Orando para que Dios me dé ese poder, esa energía de no reaccionar. Porque en el momento que reacciono otra vez, cuando digo, ya está, me declaro impotente, suelto el control, pero luego a la media hora vuelvo otra vez a darle vueltas. ¿Por qué me va mal en esto? ¿Qué solución puedo hacer? Cuando has reaccionado a ese pensamiento, lo que has hecho es reafirmar esa idea. Por eso sigues reproduciendo una imagen mental en este mundo de efectos. Por eso sigues experimentando. Y es lo que hizo Buda. Buda, cuando alcanzó la iluminación, se sentó en ese árbol a observar y no reaccionó ante ninguna de las imágenes que le pasaba por la mente. Le aparecieron todas las tentaciones, el deseo, la ira, el miedo, y no reaccionó. Permaneció, como decía David Hawking, en el filo de la navaja. Ni atracción, atracción. Por ejemplo, cuando viene ese deseo, esas sensaciones que te llevan a imágenes, a una fantasía, te sientes atraído porque el ego te dice que esa es la fuente de felicidad que está fuera de ti y vas hacia ella, ya estás resistiéndote a la presencia, ya estás obstaculizando el amor que eres, identificado con esa idea. Entonces sigue esa sensación que te lleva a experimentar el deseo allá afuera, pero luego te sientes vacío. Si tú te mantienes en la conciencia, observas la sensación, sin esa atracción al jugo emocional del deseo, a través de los pensamientos, imágenes, fantasía o acciones que lleven a descargarte ese deseo, sino te mantienes observando, permitiendo, renuncias a la atracción, a ese jugo. Y lo mismo con la aversión. La aversión, ese rechazo que tenemos también a los sentimientos amorosos, al amor, al perdón, no se lo merece, no merece ser perdonado. Si yo renuncio a ese rechazo y digo, mira, quizás siento que tengo la razón, quizás siento que esto está justificado, este odio, pero ¿esto me da paz? No. Entonces, ¿por qué no me abro? El dejar de resistirte, abrir ese campo del amor. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en amor con todos ahora? Entonces, ¿por qué sigues alimentando un pasado, un resentimiento de un pasado que era producto de la ignorancia limitada? No estábamos viendo con compasión, estábamos juzgando a una persona cuando no nos dábamos cuenta de que esa persona también está limitada en ese nivel de conciencia. Como tú, te sientes culpable de algo pasado y no te estás dando cuenta de que estabas limitado por un nivel de conciencia, de una idea equivocada de ti mismo. Entonces, ¿por qué no dejamos de resistirnos esa aversión, ese rechazo a ese sentimiento amoroso? Y nos mantenemos ahí. Eso es la entrega, estar dispuesto a entregarnos en todo lo que va apareciendo, en esos sentimientos. Dejaron de resistirnos a esta presencia que está aquí ahora. Ahora mismo aquí no puede haber ningún conflicto, siempre está en la mente, en el futuro o en el pasado. Productos de la percepción. Más allá de la percepción, la totalidad del amor infinito. Ahí es donde está el cambio.
No es un cambio real, no es un cambio donde tú te esfuerces en cambiar algo. Es solo que al entregarte, dejas de percibir ese sufrimiento y te das cuenta de algo mayor como el amor que eres. Entonces no era un cambio que requería fuerza, porque desde la fuerza ya sabemos que, como dice David muchas veces, genera una contrafuerza, genera una resistencia. Nos desgastamos, nos cansamos, luego vemos cómo a través de esa fuerza podemos ver un rechazo en ciertas personas, pero desde el poder, desde ese poder de entrega, de dejar ir, empieza a ser todo súper fácil. El amor lo disuelve todo en un momento. Ese problema de la escasez, cuando reconoces la abundancia infinita de la vida en el momento presente, te das cuenta de que a lo mejor era miedo. Miedo a quedarte sin nada porque te habías apegado a una idea de quién tenías que ser a través de la economía. Entonces reflejabas ahora una cuenta bancaria donde pensabas que había poco, pero luego en el presente te das cuenta de que estabas sostenido en todo momento. Entonces cuando sueltas esa idea, cuando sueltas esa preocupación, el jugo de la atracción, de preocuparte, del control y creer que eres insuficiente por algo externo que dice que es tu valía, ¿sabes? Como unos números, te das cuenta de la abundancia infinita del momento presente y desde ahí todas las condiciones se vuelven favorables. Porque ya lo has reconocido, si has reconocido la abundancia, ¿qué vas a experimentar? Abundancia. Lo mismo con el amor, en la relación, te puedo poner cualquier ejemplo. Tenemos que recordar que no hay nada separado, como diferentes áreas. Por eso tenemos que ir cada vez más a la raíz. Así que aquí sí hay un libre albedrío, una responsabilidad kármica, pero nadie te está obligando. No vas a ser castigado. Es una libre elección y te cuesta darte cuenta porque hay ese miedo a mirar dentro, porque sigues creyendo que eres culpable. Por eso perdónate, ten compasión y pide la ayuda al Espíritu con humildad, con honestidad, para que te pueda hacer ver ese jugo emocional y mantente luego firme. Lo primero es eso, lo primero es renunciar al orgullo, a la negación, para que te puedas abrir con honestidad y humildad a que el Espíritu te ayude a darte cuenta. Pídele una oración al Espíritu que te ayude y luego estate abierto al campo para que veas que en ese día, si no es el mismo día que lo vas a ver, en los próximos días te va a hacer ver en un momento cómo aparece esa negatividad, esos pensamientos, y ahí te vas a dar cuenta cómo hay esa capacidad de seguir identificándote o renunciar. Y dices tú, me di cuenta que no quiero. Ya eso es un paso enorme, del no puedo al no quiero. Ya eso es un paso enorme, porque luego ya es, vale, no quiero, pero ayúdame, Espíritu, a renunciar a la tentación, al valor que le estoy dando a esta negatividad. Porque luego ya el no quiero va a ser un sí, sí estoy dispuesto. Sí estoy dispuesto porque el amor es mucho más grande que todas las migajas que me da el ego, toda la negatividad. Sin demonizar al ego, sin luchar contra él. No hay que luchar contra el ego para hacer un cambio, solo hay que poner la mirada en el amor. No hay que ir a la guerra para acabar la guerra, solo hay que elegir la paz. Pues aquí es lo mismo. Cuando empiezas a tomar conciencia ya, sin ninguna culpa, con compasión, ahí te mantienes en el dejar ir. Cada vez que te vengan los pensamientos de ataque, renuncio al control. Padre, hágase tu voluntad. Espíritu Santo, hágase tu voluntad. Confío en ti, no tengo que hacer nada para solucionar esto. Permito la sensación y renuncio a seguir alimentándome de este jugo. Se lo entrego a la divinidad. Te mantienes con una intención firme. Una intención firme. Y luego, poco a poco, a medida que sueltes esa resistencia a permitir esa sensación, es cuando puedes tomar una decisión, una nueva decisión elevada de esa intención del ser que eres, del amor, del merecimiento, de la gratitud, de la confianza. Puedes abrirte a una nueva identidad, la que eres realmente. Por eso, cuando pones la intención de esa nueva identidad, lo único que está surgiendo es el potencial que ya está dentro de ti. Dentro de una semilla ya está el potencial de la flor. Solo se tienen que reunir las condiciones a través de la intención para que florezca y se convierta en esa maravillosa flor que ya estaba dentro de la semilla, ya estaba dentro. Dentro de la conciencia ya está ese ser merecedor, abundante, amoroso que eres. Solo que hay que retirar los obstáculos y mantener esa intención de esa nueva decisión que hoy mismo espero y te aporto que puedas tomar. Esto, familia, es un proceso
que a través de prueba y error me he dado cuenta con las enseñanzas de David, el curso Milagro, en mi propia experiencia. Siempre me he apoyado de las enseñanzas para luego verla en mi propia experiencia a través de la conciencia e ir afinando cómo cada vez la intención se va energizando cada vez más firme y me doy cuenta de que el poder está en esa entrega, en la entrega a la voluntad espiritual. Renunciar a los deseos, al egoísmo, a la negatividad, para optar por lo positivo, para optar por Dios, por el amor de Dios. Entonces cada vez es más sencillo. Al principio parece que es imposible, que no existe, que eres víctima. Luego te das cuenta poco a poco que está esa apertura, pero que no puedes, que no sabes cómo es, que lo estás haciendo mal, hasta que cada vez, a medida que sigues y sigues y sigues con la intención, cada vez es más firme, vuelves a perderte, vuelves a resistirte, a controlar, a sufrir, a pedir ayuda, a darte cuenta, vas siendo más firme, entonces cada vez más fácil, cada vez más sencilla, hasta que ya no es como un periodo de resistencia, sino elijo ser responsable, elijo el amor, suelto. ¿Te das cuenta? Algo que a lo mejor antes era como, no puedo, qué negatividad, ahora es como, ya no me da valor esto, suelto, me abro el amor. Y es así, cada vez se vuelve más sencillo, pero no te apresures, no intentes llegar a eso, porque otra vez intentarías controlar algo desde la misma identidad. Permite, confía en el proceso, confía en la vida. Y familia, tengo una obsesión muy bonita, gracias a Dios, que es poder bajar todo esto en un acompañamiento para compartirlo con el mundo y seguir enseñándome. Cada vez profundizo más, cada vez me bajan nuevas fichas y veo que es siempre los mismos principios. Lo que cada vez veo más la creatividad, el amor del ser, que me lo explica, me lo transmite para poder aportarlo en un acompañamiento a través de diversas prácticas. Entonces quiero transmitirte este mensaje, si tú lo sientes y te sientes comprometido, para que podamos descubrir el cambio juntos, la liberación, poco a poco, paso a paso, desde declararte impotente, de descubrir cuál es la raíz, identificar esos niveles de conciencia con los jugos emocionales para compartirte el proceso, cuál es el proceso de liberación llevado a tu proceso personalizado, a tu conflicto personalizado. Te voy a poner en la descripción el WhatsApp para que ahí me puedas escribir y podamos acompañarnos juntos. Nada, familia, espero que te haya servido este vídeo. Un abrazo.